Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad nos acompaña José Lombardi Indacochea, antropólogo social y analista político. Don José, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Un gusto conversar contigo en Encuentro sobre lo que está pasando en nuestro país. Don José, en las protestas ocurridas ayer, ¿usted cree que van a provocar algún cambio en el gobierno y en el Congreso? Yo creo que no en el corto plazo. Yo tengo la impresión de, viendo lo que ha pasado ayer, en realidad creo que recién empieza un proceso, porque hay algunas diferencias en términos de la movilización de ayer en relación a las del verano, que marcan una diferencia en términos de su organización. Pero yo creo que eso no se va a reflejar todavía en un cambio radical, diríamos, en el gobierno, ¿no? Tal vez haya algunas modificaciones en términos de gabinete, en términos del mensaje a la nación, pero no creo que, por hablar en algo bosquístico, no creo que se haya dado el knockout al gobierno de la presidenta Claro, Dina. las demandas iban por el lado de la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la convocatoria de una asamblea constituyente para contar con una nueva constitución, pero por lo que vemos nada de eso por lo menos va a ocurrir en el corto plazo. Porque las demandas, como bien tú dices, son políticas, y las demandas políticas se negocian con acuerdos políticos, ¿no es cierto? No se negocian con las organizaciones sociales, se negocian con las organizaciones políticas. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones políticas que asumen estas banderas hoy en día? En el Congreso, hemos visto que los partidos que están en el Congreso, todos se negaron a adelantar elecciones, de una u otra manera. Entonces, ¿con quién haces una negociación política? Claro, ayer puede haber aparecido la calle y obviamente es un avance que las movilizaciones sean convocadas por las organizaciones gremiales, ¿no? Tipo Federación Departamental, CGTP, confederaciones campesinas, organizaciones barriales. Eso es una diferencia en relación a las anteriores, que era un poco más aluvional, más desordenada, más autoconvocados, ¿no? ¿Pero usted cree que hay más fuerza, por así decirlo, en estas movilizaciones que han sido más pacíficas, menos violentas, mucho menos violentas que lo que vimos en enero pasado? Porque cuando tienes organizaciones que están sacando la cara por esa movilización, puedes garantizar lo que ha pasado ayer. Pero cuando no tienes, nadie quiere asumir y todos protestan con la cara vendada, entonces, ¿quién asume la responsabilidad de las acciones? Yo creo que ese es el cambio. Y por eso es que mi impresión es de que lo que ha pasado ayer probablemente es el principio de un proceso que va a demorar más. Ahora, usted dice que se necesita un acuerdo político y negociar con actores políticos, pero ayer no hemos visto actores políticos que dirijan, digamos, estas manifestaciones. ¿Con quién negociar? Por eso es que te digo, el proceso va a ser más largo. ¿Me entiendes? Porque los actores políticos que han aparecido en los últimos 3 días, ¿no es cierto? Tratando de montarse en esto y tratando de mostrar una cara que es popular y todo eso, pero no asumen el proceso, porque lo debieron haber asumido hace tiempo con el adelanto de elecciones. Entonces, ese es el tema que yo creo que no cuaja como alternativa y como frente político. Te pongo 2 momentos, ¿no? Que probablemente muchos de los que nos escuchan son más jóvenes, ¿no? Cuando hubo el paro del 77 fueron las organizaciones sociales, CGTP y algunas organizaciones políticas todavía en desarrollo, y lograron abrir el tema de la constituyente, y en la constituyente se consolidó un esquema político, ¿no es cierto? Cuando hubo lo de la marcha de los 4 suyos, directamente quienes dirigían la marcha de los 4 suyos eran las fuerzas políticas democráticas frente al fujimorismo. El APRA, Acción Popular, la izquierda, y bueno, y Toledo, obviamente, ¿no? Y ellos fueron los interlocutores, pero tampoco fue inmediato, porque al final lo que abrió el proceso democrático fue ya cuando empezaron a salir los vladimireos, ¿no es cierto? Entonces, los procesos políticos implican que tienes que consolidar también líderes políticos, ¿no? Entonces, cuando ahí dicen, ¿pero cuál es la demanda? ¿No? Cuando a veces a unos voceros ven, la demanda es política, el problema es que no hay interlocutores políticos para dar pase a esa demanda, o por lo menos son muy débiles, ¿no? Ahora, ¿usted cree que así las cosas como se están dando, quien termina ganando, por así decirlo políticamente hablando, no es Dina Boluarte, a pesar de tener un 80% de desaprobación?
Yo creo que hay una especie de empate, ¿no? Por diferencia de puntos. Yo creo que efectivamente gana el Ejecutivo, ¿no? Principalmente porque creo que ha demostrado que ha podido manejar esta situación, pero hasta ahí llegó. ¿Me comprende? O sea, podríamos decir, esto genera la esperanza de lo que diga el 28 de julio y qué derrotero habrá. Ya depende de cuál es su manejo político. Entonces yo creo que ahí gana, ¿no? Y gana también frente al cuestionamiento de los organismos internacionales frente a las masacres o el excesivo uso de fuerza que generó uso de fuerza en medio el verano, centenar de muertos. ¿cierto? Yo creo que ahí han ganado. También creo que gana los que plantean adelanto de las elecciones, ¿no es cierto? Claro, todavía muy confuso en lo que hemos analizado ahorita, pero ha mostrado que puede haber una movilización organizada y más o menos significativa, ¿no es cierto? Entonces, ojalá vayan construyendo su comando para ir mejorando todas las manifestaciones. Y creo que de alguna otra manera también gana la Policía Nacional, ¿no es cierto? Porque creo que el despliegue hecho por la Policía Nacional es todo lo contrario a lo que hicieron en el verano, ¿no? Ahora, ¿usted cree que de acá al 28 de julio solo nos quedan unos días y hay un cambio también de mesa directiva en el Congreso? ¿Usted cree que de verdad Dina Boluarte, por ejemplo, en su mensaje a la Nación salga con acoger alguna de estas demandas? O sea, difícilmente uno podría creer, pues, que Dina Boluarte el 28 de julio en su mensaje a la Nación diga: acá está presente el proyecto de ley de adelanto de elecciones, considerando la alta desaprobación que tenemos tanto el Ejecutivo como el Congreso, para que el Parlamento finalmente decida. ¿Usted cree que podamos llegar a ese escenario o es muy iluso? Yo creo que como gesto podría darse, lo hizo Vizcarra en un momento, en un mensaje a la Nación, pero no lo decide ella, ¿me comprende? Lo decide el Congreso. Y yo no sé si el Congreso va a poder, con esa correlación que tenemos ahorita, de quienes se creen que han sido elegidos por 5 años y eso es sacrosanto, y quienes quieren simplemente mantenerse para pagar la casa que han comprado. Entonces, obviamente no veo a esas fuerzas políticas del Congreso la disposición a hacer un pronunciamiento de adelanto de elecciones. Ya enterraron ese tema, ¿no es cierto? Por más que eventualmente o circunstancialmente las fuerzas de izquierda puedan lograr dominar y ganar la mesa directiva. No se van a ir igual. Las fuerzas de izquierda que están en el Congreso no quieren adelanto de elecciones. Lo han demostrado. Ya lo hubieran votado cuando hubo este debate. Que incluso el presidente del Congreso lo puso como 3 o 4 veces en discusión y no lograron mayoría. Entonces, ¿lo van a lograr ahora? Tendrían que tener pues una responsabilidad frente al país que yo no la veo, ¿no? Entonces, digamos, es un poco perder las esperanzas en creer que esta fórmula, digamos, alternativa de los partidos de izquierda pueda postular, retomar la discusión de la Asamblea Constituyente, la discusión de un eventual adelanto de elecciones, porque el escenario actual se plantea desde esa perspectiva, ¿no? Que el bloque democrático, entre comillas, Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, ¿no? Como que van a mantener el statu quo. Y las fuerzas de oposición, las de izquierda, si es que salen electos, retomarían esta agenda. Rolando, pero ¿y por qué no lo han hecho antes? O sea, porque en esta evaluación que estábamos haciendo, yo creo que el que pierde es el Congreso. Porque el Congreso está en esa disyuntiva. O sea, en sus manos está adelantar o no las elecciones. Los antecedentes no me crean mucho entusiasmo. ¿Me comprenden? Porque yo sí creo que hay como una especie de pacto de, como decían, pugilato, ¿no? Boxístico, en el cual tú ya no sabes si se están peleando o ya están en el 20avo round, si se están apoyando para no caerse, ¿no? Pero yo veo el Congreso y el Ejecutivo un poco en eso, y peor el Congreso, ¿no? O sea, porque yo creo que la gente del Congreso lo que quiere es mantenerse, y los que quieren alguna salida dentro de la izquierda están entrampados con el problema de la constituyente, que no es el debate actual. Ahora, en el gobierno también hay esta necesidad, obviamente, de mantenerse en el cargo, ¿no? Porque por un lado también está el hecho de que ya un eventual adelanto de elecciones pondría en debate la responsabilidad política y hasta legal tanto de Dina Boluarte como de Alberto Otárola
en la muerte de las personas en las manifestaciones de diciembre y enero, ¿no? Mira, cosa que ahora ha pasado a un segundo plano justamente por este acuerdo o esta alianza política entre Congreso y Ejecutivo. Hay una convivencia para mantener la coexistencia mutua. Claro, el tema político es, ¿se adelantan o no se adelantan las elecciones? ¿Y qué fuerzas en el Congreso y en el Ejecutivo están a favor que se adelanten las elecciones? En este momento no tenemos eso. Y yo no veo una voluntad política del Congreso y de las fuerzas que están en el Congreso. Claro, sus militantes en las calles gritan otra cosa, pero sus representantes que tienen que votar por eso, ¿qué dijo la gente de Castillo o la gente de Cerrón? Vamos adelanto elecciones, pero si ponen asamblea constituyente, sabiendo que eso no es posible acordarlo, ¿no? El punto de unidad es adelanto de elecciones. Me dejo entender. Y otras fuerzas estaban un poco midiendo si podían tener todavía juego electoral. Entonces, en esas condiciones, ese es el tema. ¿Adelantamos o no adelantamos las elecciones? Y ahí es donde yo veo que efectivamente algunas fuerzas de izquierda y de la propia derecha, por llamarlo de una manera, no hay esa voluntad política. Ahora, un adelanto de elecciones realmente podría ser la solución a la crisis política que vive el país desde los últimos, no 5 años, creo que desde los últimos 2 o 3 gobiernos. Yo creo que un adelanto de elecciones lo que permite es abrir una ventana, no resuelve la crisis política. O sea, la crisis política tiene muchos más antecedentes. Porque vamos ¿no? a tener los mismos candidatos que son las cabezas visibles en este momento. Nos guste o no, Keiko Fujimori va a ser otra vez candidata. Nos guste o no, va a ser candidato también. Por eso te digo, lo que tú vas a hacer, de los partidos que tienen representación en el lo Congreso. que tú vas a hacer con el adelanto de las elecciones es abrir una ventana para que entre un poco de aire fresco. Pero la basura todavía no la estás botando por la puerta, ¿no es cierto? Entonces, pero por lo menos ese aire fresco puede pasar algunas cosas, algunas posibilidades de que eso se vaya mejorando. Si tú haces un adelanto de elecciones con reglas claras, modificadas electoralmente para el próximo proceso electoral, creo que metimos un gol. No hemos resuelto nada, simplemente estamos metiendo más aire fresco al cuarto, ¿no? Pero cuando hablamos de reforma política y de ajustar o poner nuevas exigencias dentro de lo que es el tema electoral, en el Congreso tampoco se ve ese respaldo. Porque, por ejemplo, cuando se hablaba de esta reforma de la Constitución, ¿no? Cuando se hablaba de volver a la bicameralidad, no ponen como requisito la única experiencia de haber sido ya congresista, por ejemplo, como para garantizar su continuidad y su vigencia política, por un lado. Pero no hay pues ese requisito que ayude a mejorar la elección y a mejorar la representatividad. Y probablemente, Rolando, es más simple, ¿eh? Probablemente un adelanto de elecciones con nuevas normas mantengamos todavía un jurado electoral independiente. Pero que este Congreso se lo quiere bajar al jurado nacional, ¿no es cierto?, y a los organismos electorales, y quiere formar, como ha hecho con la Defensoría del Pueblo, personajes adictos a ellos. Eso es lo que está en camino. Entonces, si les damos más tiempo, entonces yo digo, un adelanto de elecciones por lo menos nos puede airar, ¿no es cierto? Podemos salvar de alguna manera la independencia del poder electoral y podemos ir en otras condiciones a elecciones. Ahora, para llegar a esta decisión política, don José, también se necesita presión popular, ¿no? Lo visto ayer tampoco es comparativo, digamos, en cuanto a la masa, al número de participantes en las protestas respecto a diciembre y enero, ¿no? La población de verdad que está cansada de protestas que lo único que hace es agravar más su crisis económica, ¿no? Está cansada de las marchas y está cansada también de vivir pues en esta incertidumbre económica que estamos viviendo en este momento. Claro, por eso te digo, yo creo que el tema de la población puede irse calentando en función del desarrollo de la economía, ¿no es cierto? Si tenemos, como se anuncia, el problema del niño, vamos a tener problemas de alimentos. Ya se habla de una recesión técnica, pese a que el mundo está creciendo económicamente, en el Perú se habla de una recesión económica. Y eso lo van a sufrir los sectores populares, ¿no es cierto? Cuando se calienta a ese nivel, yo creo que la gente va a entrar, ¿no? Porque ahora la demanda sigue siendo muy política, a la cual algunas organizaciones populares han sumado lo suyo, ¿no? Ayer la movilización que ha habido en Arequipa, la principal eje de la movilización de ayer ha sido construcción civil. Y construcción civil tiene sus propias demandas, por eso es que va al gobierno regional, por eso es que va al municipio, de obras, porque de eso viven, ¿no es cierto?
Entonces, no es que estén en un esquema político, como si pudieron haber estado en otro momento, pero eso se va a agudizar, ¿no es cierto? Si es que este proceso de recesión se mantiene, tenemos el problema del niño, tenemos un semestre bien complicado y un próximo año complicado. Entonces, ahí la calle sí puede empezar a recuperar un cierto activismo, una cierta participación en movilizaciones y demandas, ¿no? Es decir, este segundo semestre se podría crispar más, por así decirlo, podría ser más crítico en cuanto a la manifestación pública, a las protestas que puedan desencadenarse hacia adelante. Por eso depende, yo creo que la expectativa en relación a lo que pueda decir la presidenta el 28 de julio, no está tanto en términos de adelanto de elecciones, está tanto cómo responde a estas exigencias populares que se van a ir agudizando. O sea, el tema del niño, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la reactivación económica, ¿no? Que como bien dices tú, estamos en una inflación, una recesión técnica. Entonces, ¿cómo va a responder a eso? Eso es lo que tiene que responder. Pero digamos, tampoco cuenta, pese a que se sabe, digamos, la receta, no se tiene la garantía de que esta receta se cumpla. Por ejemplo, en el tema del niño lo que hay que hacer es obras de prevención. Y esto significa mejorar la ejecución pública del gasto en obras públicas. Y esto no se hace, pues lamentablemente los niveles de ejecución son pobrísimos. Más aún estamos todavía en un cambio o inicio de gobierno municipal y regional que implica lamentablemente el aprender a hacer las cosas y el saber cómo se puede mejorar la ejecución, ¿no? O sea, basta ver lo que pasa en el municipio provincial y en el gobierno regional para ver porque la ejecución no supera el 30% al séptimo mes del año. Pero tienes, o sea, es un problema clarísimo, no es de plata para la inversión pública, es un problema de gestión, ¿no? Y no creo pues que en 2 o 3 meses va a cambiar eso. Bueno, ya depende de las decisiones que toman, porque yo no creo que, o sea, no es que sea simpatías por el gabinete Otárola, ni mucho menos, pero sí hay gente capaz, ¿no es cierto? Y probablemente la gente capaz, por lo menos cierta capacidad en limpiar, ¿no? En limpiar un poco el tema de los ministerios. El tema ahorita es ejecutar. Ya que menciona usted a Otárola, ¿su continuidad agravaría más, agudizaría más el reclamo de la calle? No lo sé, porque no sé quién sería el reemplazo. Porque tampoco vemos mayormente en el escenario quién podría ser el reemplazo de Otárola, ¿no? Porque da la impresión que así como hay un acuerdo político entre el Congreso y el Ejecutivo para mantener la convivencia y la coexistencia mutua, que entre Dina Boluarte y Otárola también hay el mismo acuerdo. Porque si cae Otárola, ¿quién va a sostener a Dina, considerando que él ha sido el brazo político y de que de alguna forma algunos dicen incluso la que ha obligado a que Dina no renuncie? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el soporte del gobierno de Dina es el equipo de Otárola y su gente, diríamos de alguna manera, ¿no? Entonces, si se va, podría debilitar su... Pero al margen de que... pero yo creo que lo que principalmente tenemos que hacer, o tendría que hacer la presidenta, es algunos ajustes en términos del gabinete. Lo que han hecho hace poco en relación con la presidencia del IPS es inexplicable, ¿no? El Seguro Social, ¿no? O sea, eso es dispararte a los pies, ¿no es cierto? O sea, la ministra que te han cuestionado... En el sector salud. La pones ahí, ya pues necesitas 2 dedos de frente para saber qué estás haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que podrían haber algunas mejoras, ¿no? Lo que estamos viendo en relación con todas estas mafias de vivienda que las está sacando, obviamente la ministra y que está limpiando, podría tener también un protagonismo mayor en términos de programas de vivienda. O sea, yo creo que en el momento actual en el Perú no es un problema de que no haya recursos, el problema es que no hay gestión, ¿no? Entonces, si se ajusta un poco la gestión, no digo que va a tener un gobierno hasta el 2026, porque nadie puede apostar todavía a eso, ¿no? Pero sí yo creo que habría una forma de enfrentar la situación grave que se va a venir en este semestre y el próximo año, ¿no? Ahora, la sostenibilidad o la continuidad de Dina Boluarte en el gobierno también depende de lo que puedan hacer alcaldes y gobiernos regionales. Por ejemplo, la Asamblea de Gobiernos Regionales a inicios de su gobierno se pronunció a favor
del adelanto de elecciones y de la renuncia de Dina Boluarte. En este momento no se ha pronunciado, a pesar de que dijeron que se iban a reunir coincidentemente o circunstancialmente también por estas fechas. ¿Usted cree que ellos deberían sostener su gobernabilidad o deberían sumarse a las protestas de la calle? Bueno, yo siempre he dicho de que los alcaldes y los presidentes regionales son parte del Estado, ¿no? Cuando tú eres un alcalde no te han nombrado secretario general del Frente de Defensa, te han nombrado como parte del Estado. Entonces, si tiras piedras al Estado, al gobierno nacional, estás tirando piedras a tu propio Estado. Entonces, yo sí soy partícipe de que igual los gobernadores regionales no son el Frente de Defensa de la región. Los gobernadores están llamados para ser en la representación del Estado ahí. Pero canalizan los reclamos y las demandas de la población de sus jurisdicciones. Pero tu responsabilidad es el desarrollo, tu responsabilidad es hacer obras, tu responsabilidad es, porque tu responsabilidad no es estrictamente política en términos de... Pero son cargos políticos. Son cargos políticos porque son de representación popular, pero no te están dando el cargo para que tires piedras, pues, ¿no? Te están dando el cargo para que generes desarrollo. Yo sí creo que la lógica es, los tres niveles de gobierno tienen que andar articulados. Y depende que puede ser el gobierno nacional, no sé, pues amarillo, verde o rojo, los otros gobiernos, pero es el Estado el que está de por medio, ¿no es cierto? Entonces, si tú pones al Estado contra el Estado, llevas pues a una situación como nos pasaba acá en la primera protesta de Tía María, ¿no? Donde los alcaldes no querían hablar con nadie. Entonces, ¿con quién quieres negociar? ¿En qué estado estás? ¿Estás creando un nuevo estado? Entonces, ahí yo creo que hay que ser claros de que los gobernadores, como los alcaldes, tienen una responsabilidad frente a la gestión, frente a los servicios, ¿no? Y frente a la coordinación con el Estado. Les guste o no, deben garantizar la sostenibilidad del gobierno de Dina Boluarte. Es el gobierno que te toca, con el cual te toca trabajar. ¿Me comprendes? O sea, salvo que consideres pues que el gobierno de Dina es un usurpador, y entonces como es un usurpador, ¿viva quién? ¿Viva qué Estado? ¿El nuevo Estado? Eso ya suena a otra cosa, ¿no? Finalmente, don José, ¿qué tan sostenible es, por así decirlo, esta convocatoria de una asamblea constituyente para contar con una nueva constitución? Porque hay mucho de lectura, una crítica ácida hacia esto, porque termina siendo pues aceptar lo que demanda la izquierda y la izquierda extremista o la izquierda radical. Mira, toda constitución es un pacto social y yo creo que no hay condiciones para un pacto social. Miremos Chile, ¿no? Y el propio presidente Boric que dice: no cometamos ahora en el nuevo proceso constituyente el error que cometimos en el primero. En el primero sacaron una constitución que obviamente solo representaba los intereses de un sector, y cuando van al referéndum pierde, porque la constitución tiene que ser un consenso, y yo no veo todavía que en el Perú que haya base para un consenso social. ¿Me dejo entender? Porque estamos muy polarizados, ¿no? Y ese es el acuerdo. Podemos tomar el referéndum y podemos decidir, ya, convoquemos a una asamblea constituyente. ¿Y qué va a pasar en esa asamblea constituyente? O sea, si la mayoría es roja, las cosas salen rojas. Si son verdes, salen verdes. Si son amarillas, salen amarillas. ¿Qué consenso es ese? Yo ahí recupero el consenso del 79, ¿no? Donde izquierda, derecha y centro y todos los que quieran se pusieron de acuerdo en una constitución, ¿no es cierto? Y eso, el otro día estaba mirando, mucha gente decía que esa es una de las constituciones que en su momento fue más avanzada en relación al reconocimiento de los derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Y a las instituciones, Defensoría del Pueblo, y en fin. Pero fue un consenso, increíble. Pero la de Fujimori no fue un consenso, ¿no? Fue su mayoría la que impuso la Constitución, y eso estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué condiciones, qué momento constituyente estamos viviendo ahora como para decir, impongamos una constitución? O saquemos adelante una constitución, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el debate es más profundo. Y el segundo momento es, ya, ok, ¿qué quieren cambiar de esta constitución? ¿Me dejo entender? El modelo económico es lo que se plantea, ¿no? Como primera condición. Pero ¿qué cosas del modelo económico? ¿Me dejo entender? ¿Y qué hubo de malo en el modelo económico
hemos venido trabajando. El problema de distribución, ok. Si el problema es de que hay una concentración de la riqueza en determinadas manos y el Perú tiene que ir a un proceso de mayor distribución de los recursos y al mismo tiempo eso garantizar un desarrollo más democrático, ok. Ni Castillo se atrevió a plantear cambios tributarios, pero ese es el debate. O sea, si queremos más distribución, mejores posibilidades de desarrollo, discutamos pues este tema de la distribución. No es salvo que me digas, el modelo es que es privatista. Ah, bueno, entonces ahí estamos discutiendo, ya que tú quieres que el Estado vuelva a ser empresario, estamos discutiendo otra cosa. Por eso, evaluemos qué hay que cambiar del modelo. Yo digo, también dice, ley minera, ok. El problema de la minería, lo que está mal con minería es el canon y la responsabilidad social, porque estamos con una ley de minería que fue hecha en el gobierno de Fujimori. Modifiquemos, eso no necesitamos una constitución, necesitamos una nueva ley de minería. Claro, ¿no? se pueden perfeccionar las normas, tal vez sin cambiar la constitución y hacer una nueva carta magna, ¿no? Pero hay cosas definitivamente que tienen que cambiarse, tienen que modificarse, tiene que poner cierta correlación, digamos, para que las regiones que tributan más reciban más, por ejemplo, tal vez no en el mismo nivel proporcional que el Estado, pero sí más, ¿no? Ahí sí se percibe una inequidad en cuanto a la distribución de los recursos que genere esa propia localidad, por ejemplo, ¿no? Sí, pero recuerda que la ley de regionalización fue posteriormente puesto el capítulo de descentralización posterior a la aprobación de la Constitución. La Constitución siguió siendo la misma, pero se cambió todo el capítulo en temas de descentralización y se podría perfeccionar. O sea, me dijo entender. Entonces, por eso digo, yo no estoy defendiendo la Constitución de Fujimori, pero díganme ustedes qué es lo que quieren cambiar, ¿no? Y discutamos lo que queramos cambiar, si lo podemos hacer de otra manera, o necesitamos un gran marco constitucional, ¿no? Para volver a decir que en el Perú debemos proteger las poblaciones, las minorías nacionales, que debemos promover las culturas, para eso no necesitamos una nueva constitución. Bien, don José, de verdad que el tema es muy amplio y ojalá, pues como usted dice, esperamos decisiones y gestos de Dina Boluarte y del propio Congreso en los siguientes días, ¿no? Para saber si escuchan a la calle y no se ratifique estas, digamos, declaraciones de Dina Boluarte, ¿no? Dice que no termina de entender la motivación que hay detrás de las protestas, ¿no? Que a veces da la impresión o que desconoce lo que pasa en la calle o hay cierta, no sé, hasta animadversión hacia quienes protestan, pues, ¿no? Entonces, ojalá, como usted dice, tengamos un mensaje que de alguna forma reconforte a la población que está viviendo una crisis económica muy fuerte en los últimos años. Yo creo, para terminar, yo creo que la pelota ahorita está en el Congreso. O sea, yo creo que esta movilización consolida, como hemos conversado, de alguna manera permite a Dina seguir marcando el chicle, ¿no? Mascando el chicle, como se dice. Pero creo que mejora la representación popular en términos de esta protesta. Creo que mejora la imagen también de la Policía Nacional, no hay que ser mezquinos en reconocerlo. Pero ahora dice, sí, Congreso, ¿qué dices frente a esto, no? Entonces ahí yo creo que la decisión de adelanto de las elecciones está en el Congreso, no está en el Ejecutivo, ¿no? Bien, don José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Con nosotros estuvo José Lombardi Indacochea, antropólogo social y analista político. Con nosotros será hasta la siguiente semana para analizar otro tema de actualidad. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.